Pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para la siguiente ecuación de la recta, nos dice el ejercicio 1, calcula la pendiente y la ordenada al origen, e interpreta esos dos valores. También nos pide que calculemos el ángulo de referencia de esa recta. ¿Ok? Para que nosotros podamos obtener esos valores, necesitamos expresar la ecuación de nuestra recta en una forma que nosotros conocemos como forma pendiente ordenada al origen. ¿Vale? Esa la obtenemos simplemente despejando a la letra y. Toda ecuación lineal dejas a la y solita, va a tener la siguiente forma: un número que multiplica a la variable x y otro número que va a estar de forma independiente. ¿Ok? Cada uno de esos parámetros tienen un nombre y cada uno de esos valores nos dan una información específica de esa recta. ¿Vale? Al valor que está de color rojo se le conoce como pendiente y al valor que está como color azul se le conoce como ordenada al origen, que son justamente los dos valores que nos está pidiendo al principio, ¿no? La pendiente y la ordenada al origen. Pero aparte también nos está pidiendo algo aquí que se llama ángulo de referencia. ¿Ok? Entonces eso también vamos a ver cómo calcularlo. Como te decía, lo primero que tenemos que hacer es poner en forma pendiente ordenada al origen la ecuación y eso implica despejar a la variable y. ¿Ok? Vamos a despejar a la variable y entonces. Primero, ¿quién me estorba para que la y quede solita? Me estorba esta x, ¿vale? Esa x está positiva o está sumando del lado izquierdo de la ecuación. Lo pasamos del otro lado, pero negativo, ¿no? Entonces ahora va a ser de la siguiente forma: menos x. Ahí está. ¿Va? Siguiente paso. ¿Quién más me estorba ahora para que y quede sola? Me estorba el 5. ¿Vale? El 5 está sumando. ¿Cómo lo paso del otro lado de la ecuación? Pues lo pasaría con su signo contrario, ¿no? Restando. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, siguiente paso. Yo necesito deshacerme de ese 3 que tenemos ahí. ¿Qué puedo hacer del lado izquierdo de la ecuación para que ese 3 desaparezca? Bueno, pues puedo dividir entre 3. ¿Por qué? Porque al dividir 3 entre 3, pues me va a quedar 1, y 1 multiplicado por y, pues queda solamente la y, ¿no? Y logramos despejar totalmente a nuestra letra y. ¿Ok? Pero acabo de desbalancear mi ecuación. Recuerda que una ecuación debe estar equilibrada. Si tú le pones peso de un lado de la ecuación, obligatoriamente le tienes que poner el mismo peso del otro lado. Si tú le haces una operación del lado izquierdo a tu ecuación, obligatoriamente se la tienes que aplicar del otro lado, del lado derecho. Entonces, igual que aquí dividí entre 3, del lado derecho también voy a dividir entre 3. Ahí está. Entonces ya habíamos explicado que el 3 con el 3 que están del lado de la y se van a simplificar y únicamente me va a quedar la letra y, ¿verdad? Y del lado derecho, bueno, del lado derecho tal vez la ecuación todavía no tiene una forma tan parecida a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Un número que multiplica la x y luego otro número independiente. Pero podemos hacer la división. Recuerda que la división se hace por propiedad distributiva, es decir, cada uno de los términos que están en la parte de arriba los tienes que dividir entre el valor que está en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos haciéndolo. Primero tenemos menos dividido en, ahora x dividido entre 3, pues me queda x entre 3. Ahí está la división del primer término. Siguiente término, menos entre más, me va a quedar menos, y 5 entre 3, me queda 5 tercios. Ahí está. ¿Ok? Ya se parece más o menos nuestra ecuación a la forma que tenemos aquí. Ya podemos de hecho identificar al valor que está independiente, ¿no? Este de aquí es ese término independiente. Pero, ¿cuál es el coeficiente de x aquí? Para que nosotros podamos hacerlo, yo quisiera que recordaras un poco algo que vimos en nuestras clases de aritmética sobre la regla de la multiplicación de fracciones. ¿Qué te decía la regla de multiplicación de fracciones? Te decía que la multiplicación es la más fácil de todas las operaciones entre fracciones porque es directa, ¿no? Se multiplica todo lo que está en la parte de arriba, lo pones arriba, se multiplica todo lo que está en la parte de abajo y lo pones abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos expresar de otra manera x dividido entre 3? Podemos factorizar la fracción que es su coeficiente de la siguiente forma. 1 dividido entre 3 negativo lo podemos multiplicar por x dividido entre 1. ¿Por qué esa maniobra es verdadera? Pues chécalo tú mismo. La regla de la división, recuerda, multiplícalo de arriba. 1 por x me queda x. 3 por 1 me queda 3. Y los signos, menos multiplicado por más, pues nos va a dar menos.
Eso quiere decir que nosotros podríamos expresar nuestro resultado de la siguiente forma. Menos x entre 3 es lo mismo que menos 1/3 multiplicado por x entre 1. ¿Ok? Y simplifica un poco eso. X dividido entre 1, pues me queda x, ¿no? Todo número dividido entre 1 queda idéntico. Y luego menos 1/3, pues podemos omitir los paréntesis y nos queda de esa forma. Ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación totalmente parecida a la forma pendiente ordenada al origen. Y podemos pintar de color rojo el coeficiente de las x, que sería la pendiente de acuerdo a nuestra ecuación. ¿Ok? Y sería bueno que siempre recordaras que cuando tienes como divisor un número de una variable, puedes expresar como coeficiente fracción. Mira, otro ejemplo para que veas. Si tú tienes y dividido entre 2, es lo mismo que decir 1/2 multiplicado por y. ¿Ok? Si tú tienes 5x dividido entre 13, es lo mismo que 5/13 de x. ¿Ok? Si tú tienes z dividido entre menos 9, recuerda que del signo menos nosotros habíamos dicho, el menos lo puedes acomodar como tú prefieras, en la parte de abajo de la fracción, en la parte de arriba de la fracción o en la parte de afuera de la fracción. Las tres formas son correctas, son válidas, ¿ok? Lo único que no debemos de hacer es poner al mismo tiempo el menos en los dos, tache, eso está mal, ¿va? ¿Por qué? Porque al dividir menos entre menos se va a convertir en más, ¿verdad? Y no queremos que la fracción sea positiva, nuestra fracción es negativa, ¿ok? Pero z dividido entre menos 9 lo puedes expresar como 1 entre menos 9 multiplicado por z. Creo que con esos ejemplos ya entendimos a qué nos referimos, ¿verdad? Obviamente este menos, si tú quieres, pues se lo puedes poner al de arriba o lo puedes poner fuera de la fracción y es totalmente válido. ¿Ok? Bueno, ya retomando esa cuestión de fracciones, ahora sí, tenemos nuestra ecuación en la forma pendiente y ordenada al origen e identificamos ambos valores. La pendiente vale menos 1/3 y la ordenada al origen menos 5/3. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí menos 5/3. Ahora, más importante que haber obtenido esos dos valores, nos interesa saber lo que significan, ¿va? Si te das cuenta aquí en el problema dice interpreta esos dos valores. Vamos a empezar con la pendiente. Como recordarás, la pendiente de una recta mide su inclinación, qué tan inclinada es, ¿ok? Pero específicamente nosotros cuando interpretemos una pendiente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, trata de expresar tu pendiente en forma de fracción. Aquí tenemos la ventaja de que la pendiente ya es una fracción, ¿va? Si tuvieras el caso en que la pendiente no fuera una fracción, como por ejemplo el 3, bueno, pues sabes que para convertirlo en fracción únicamente agrégale un 1 en la parte de abajo y ya tienes una fracción, ¿va? O también si tú quieres, pues el 3 es equivalente a dividir 9 entre 3 y ya tienes también otra fracción. Ambos números son válidos, ¿ok? Nosotros vamos a preferir la pendiente expresada en forma de fracción por lo siguiente. Vamos a hacer una interpretación de la siguiente forma. Primero, el signo de tu pendiente. El signo de la pendiente te va a decir dos cuestiones, ¿va? Si la recta de izquierda a derecha tuviera una forma de subida, entonces decimos que la pendiente de la recta es positiva. Si de lo contrario, de izquierda a derecha, tuviera forma de bajada, diríamos que la recta tiene pendiente negativa, ¿va? Y por último, si tuviéramos una recta totalmente horizontal, es decir, paralela al eje de las X, entonces diríamos que tenemos una recta sin inclinación, sin pendiente, o sea, su pendiente valdría 0. Tenemos un caso especial que no vamos a trabajar, pero al menos te voy a hacer mención. Si tu recta fuera totalmente vertical, en matemáticas nosotros decimos que esa recta tiene pendiente infinita, ¿va? Ese caso no lo vamos a ver, pero solo te lo menciono, ¿va? Continuemos. Ahora sí, interpretemos ese signo. Como es negativo, la recta tiene forma de, vamos a ponerle, bajada. Recuerda que siempre consideramos de izquierda a derecha, ¿va? Porque esta recta de izquierda a derecha tiene forma de bajada. Si tú tienes un carrito aquí donde pongo un punto y vas avanzando hacia la derecha, pues vas descendiendo, ¿va? Pero si de lo contrario tuvieras el movimiento de derecha a izquierda, entonces sería una subida, ¿va? Entonces siempre considera de izquierda a derecha es una bajada, eso nos estamos refiriendo, ¿ok? Ahí tenemos la cuestión con respecto a su signo. Por otro lado, ¿por qué queremos esto en forma de fracción? Ah, pues porque el valor de abajo te va a representar la variación
con respecto al eje de las X y el de arriba con respecto al eje de las Y. Es decir, el 3 nos va a decir el avance en el eje de las X y dependiendo del signo, el de arriba te va a decir el avance en el eje de las Y. Hacia arriba si la pendiente es positiva y hacia abajo si la pendiente es negativa. En este caso, nuestra pendiente es negativa, entonces voy a poner una flechita hacia abajo, ¿no? Y eso me va a servir para rellenar los espacios que me faltan aquí. Va a ser por cada, y empezamos con el valor de la parte de abajo de la fracción. Siempre, por cada 3 unidades que se avanza en el eje de las X, se bajan o se suben. Ya dijimos que la recta tiene forma de bajada, entonces sería, se baja, ¿cuántas unidades? El valor que tienes en la parte de arriba es 1, entonces sería una unidad, lo voy a poner en singular, en Y. ¿Ok? Entonces ahí está la interpretación de nuestra pendiente. La recta tiene forma de bajada porque es negativa la pendiente y decimos que al movernos sobre nuestra recta negativa, por cada 3 unidades que avancemos en X hacia acá, nosotros vamos a tener un descenso de ¿cuántas unidades? De una unidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué significará la ordenada al origen? Si tú recuerdas, nosotros llegamos a comentar al principio del curso que las ordenadas son las coordenadas en el eje Y. ¿Ok? Es decir, el eje de las Y es el eje de las ordenadas y el eje de las X es el eje de las abscisas. ¿Ok? Eso que no se te olvide, es bien importante. El eje de las X son las abscisas y el eje de las Y las ordenadas. Entonces, la ordenada al origen nos va a decir el valor en el que se interseca, así se pronuncia la palabra correctamente, el valor en el que se interseca al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las Y. ¿Ok? Entonces, podemos interpretar de la siguiente forma. La recta corta al eje de las Y en menos 5 tercios. Manejar en nuestra graficadora ahorita va a ser un poco complicado utilizar fracciones, ¿vale? Entonces vamos a calcular una aproximación decimal. Apretamos esta tecla que tienes aquí. Este botón te convierte tu fracción en su forma decimal. Le damos clic y nos sale 1.66666 periódico, ¿no? Negativo. Entonces nosotros vamos a redondearlo. Le vamos a poner 1.667, ¿vale? Vamos a dejar 3 decimales de precisión. ¿Ok? Recuerda que como tenemos el 6, a la hora de redondear, redondeamos hacia abajo. Por eso nos queda el 7. Y como estamos utilizando un valor aproximado a la fracción, no un valor exacto, recuerda que ponemos ese simbolito, ¿no? Que significa aproximadamente igual a 1.66. ¿Ok? Así que este coeficiente nos dice que la recta corta al eje de las Y en menos 1.667. El siguiente paso sería ver si lo que nos dice el profesor en verdad es cierto, ¿no? Vamos a checarlo. Tomamos nuestra ecuación de nuestra recta, la original, voy a mi GeoGebra y en una nueva entrada pongo la ecuación de la recta y ahí está. Primera cosa que concluimos, la recta de izquierda a derecha es una bajada. ¿Es cierto o falso eso? Es verdad, ¿no? Ahora, nos dice que sobre la recta, por cada 3 unidades que vayas avanzando, tienes que bajar una unidad. Vamos a ver si eso es cierto. Como la recta siempre tiene variaciones constantes, ya lo habíamos dicho en clase, pues podemos empezar de cualquier punto, el que tú quieras. Yo voy a elegir este punto de aquí, el menos 17,4. Y quiero que veas, por cada 3 unidades que avanzo, voy a avanzar 3 unidades. 1, 2, 3, la recta baja una unidad. ¿Ok? Entonces es verdad lo que estamos afirmando aquí en la parte de color rojo, ¿no? Y puedes comprobarlo en cualquier valor, empezando en el punto que tú prefieras de la recta. Vamos a hacerlo ahora en este punto de aquí, ¿vale? Por cada 1, 2, 3 unidades que avanzo en X, bajo una unidad en Y, como me lo dice aquí mi pendiente. ¿Ok? Y por último, con respecto a estos dos parámetros, dice que la recta debe de cortar al eje de las Y en menos 1.667. Vamos a ver si es cierto.
vamos a nuestra graficadora y vamos a decirle a GeoGebra que nos dibuje un puntito exactamente donde la recta de las Y's, ¿no? Que sería este punto de aquí. Le puso la letra K. Si te das cuenta aquí en la lista de valores que se han graficado, te dice que las coordenadas de K son 0, menos 1.67, que es efectivamente este valor que nosotros obtuvimos. Obviamente GeoGebra está redondeando a 2 decimales, pero es verdad lo que acabamos. Ahora sí, vamos a pasar al último punto que nos pide. Calcula el ángulo de referencia. ¿Qué será el ángulo de referencia de una recta? Nosotros definimos como el ángulo de referencia como el menor ángulo que la recta forma con respecto al eje de las X. Y tenemos aquí 3 ejemplos, mira. El primer ángulo mide 150 grados, pero ese no es el ángulo de referencia. En realidad es el que está de color morado porque es el menor ángulo que nosotros formamos con respecto al eje de las X, ¿va? Tendríamos ahí 3 ejemplos, los puedes checar bien, ponle pausa al video. Yo te voy a poner un ejemplo aquí en GeoGebra. Supongamos que tenemos la siguiente recta. Yo voy a dibujar alguna recta por aquí, ¿va? Y voy a dibujar algunos puntos que me van a servir como referencias para poder dibujar mis ángulos. Eso es un requisito de GeoGebra. Solamente es eso, esos puntitos no tienen ninguna relevancia, solo es para poder dibujar ángulos. ¿Ok? Yo te puedo decir, mide el ángulo que tiene la recta con respecto al eje de las X. Y tú podrías decirme, pues este ángulo de aquí es con respecto al eje de las X. Y mide 147.23 grados. ¿Ok? Recuerdas que los ángulos opuestos por el vértice son idénticos, ¿verdad? Eso quiere decir que este ángulo que ahora te voy a marcar sería idéntico. Aquí, aquí y acá. Ahí está, ¿no? Efectivamente, el mismo valor, 147.23. Voy a mover la cifra un poco para acá. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, te comentaba, tú podrías proponer que ese ángulo que tienes ahí, el ángulo alfa, es el ángulo que se forma con respecto al eje de las X. Pero también este ángulo de acá se forma con respecto al eje de las X. Este de ahí, que es el ángulo beta y que mide 37.77. Y obviamente, como acabamos de decir, el ángulo opuesto por el vértice va a medir lo mismo. Nada más voy a hacer el experimento rápidamente para que veas que efectivamente sale la misma cantidad. Ahí está, 32.77. Ok, ahora, teniendo yo esos dos ángulos, ¿cuál va a ser el de referencia? Si ambos son con respecto al eje de las X, pues el que sea menor, en este caso sería 32.77 grados. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a encontrar ese ángulo de referencia para... Lo vamos a calcular utilizando el siguiente teorema. Dice, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de referencia de la misma recta. Lo escribimos en lenguaje matemático. Dice que la función tangente aplicada al ángulo, vamos a acostumbrarnos a utilizar letras griegas. La tangente del ángulo que estoy buscando es igual a la pendiente. La pendiente de la recta es lo que me dice ese teorema. Ahora, tú ya calculaste cuál es el valor de esa pendiente, dijimos aquí, menos 1/3. Entonces, estoy buscando un ángulo cuya tangente sea igual a menos 1/3. ¿Cómo voy a hacer para calcular el ángulo alfa? Bueno, ¿cuál será ese ángulo al que si le aplicamos la función tangente obtuviéramos menos 1/3? Vamos a utilizar la función tangente inversa. Se oye un poco raro, pero te aseguro que es algo bien sencillo. Esa función se expresa de varias formas. En tu calculadora regularmente la vas a encontrar de la siguiente manera. Tan y con un menos 1 como exponente. Esa es la función inversa de la tangente. En otras calculadoras aparece como arc tan. También hay otras calculadoras donde aparece a tan. ¿Va? Todas esas significan la función tangente inversa. En mi calculadora, ¿cómo puedo obtener esa función? De la siguiente forma lo vamos a hacer. Antes que nada, necesitamos que nuestra calculadora esté configurada en el sistema angular que nosotros queremos. Acuérdate que hay 3 sistemas de medición angular. Cuando íbamos a la primaria, nos enseñaron que una vuelta o una revolución, para ser específico, equivalía a 360 grados. Después, en trigonometría nos decían, no es el único sistema de medición angular que tenemos. Así como la distancia la puedes medir en metros, en yardas, en pies, en pulgadas, también hay diferentes formas de medir ángulos, diferentes unidades de medida, ¿vale? Y nos enseñaron que una revolución no es solamente igual a 360 grados,
sino que también es igual a 2 veces el valor de pi radianes. Si tú quieres saber aproximadamente cuánto es eso, pues vendría siendo más o menos 6.28 radianes. Entonces, una revolución ya no solo son 360 grados, también son 6.28 radianes. También tenemos un sistema de medición angular especial que no es muy común que nosotros utilicemos en las matemáticas elementales, pero que nos dice que una revolución es equivalente a 400 gradianes, ¿vale? Esa unidad de medida es poco usual. Esos tres sistemas de mediciones los maneja tu calculadora. La calculadora les pone los siguientes nombres. A este de aquí le llama deg, a este de aquí le llama rad y a este de aquí le llama grad. Voy a ir a mi calculadora gris y te voy a mostrar las tres alternativas. Le apretamos aquí Mode, la tecla que tienes al lado del encendido. 1, 2, 3. A veces algunas calculadoras en la tercera vez ya aparecen. En esta de aquí hay que apretarle ese botón y aparecen las tres palabras que te dije. Deg, rad y gra. Deg se refiere a los grados que usaste desde la primaria. 360 grados es una revolución. Rad se refiere al sistema de radianes. 6.28 radianes son una vuelta, una revolución. Y por último, gra son los gradianes. 400 gradianes son una revolución. Bueno, vamos a olvidarnos del sistema angular gradianes. Y nosotros nos vamos a enfocar únicamente en medir en grados. Los radianes los vamos a estar ocupando, pero por ahora nos vamos a quedar con nuestro sistema de medición en grados, que en nuestra calculadora se llama deg, ¿verdad? Así que tenemos que tener nuestra calculadora configurada en deg. Te vas a dar cuenta de que tu configurada en deg, porque aquí va a tener una D pequeñita en la parte de arriba. También en esta calculadora lo puedes configurar, pero es de otra manera. Vamos a configurar esta de aquí en modo deg, que de hecho es la que viene por default en todas las calculadoras. Pero por si acaso, aprendamos a configurarla. Le vamos a poner mode 1, 2, 3 y 4 veces. Y quiero el sistema deg, entonces el 1. Y ya mi calculadora está configurada en grados, que se llaman también sexagesimales, ¿no? De hecho, así se llama ese sistema angular, el de los 360 grados. ¿Y cómo le haría en la calculadora Casio? Le pongo Shift, la tecla Mode, y me va a salir ese menú. Aquí están las tres palabritas que te decía, deg, rad y gra, pero corresponden a los números 3, 4 y 5. ¿Cuál nos interesa? El deg, entonces vamos a apretar el 3. Ahí está, configurada en grados sexagesimales. Ahora sí, podemos calcular el valor de nuestro ángulo. Va a ser la tangente inversa de el valor de nuestra pendiente, que es menos un tercio. Vamos a ponerle aquí menos un tercio. Le damos igual. Y escribimos entonces en nuestra calculadora. Primero lo voy a hacer en la Casio, ¿va? En la Casio escribimos Shift y la tecla Tan. Y ahí ya nos salió tangente inversa. ¿Ok? El mismo simbolito que tengo aquí en mi apunte. Y le voy a escribir la fracción menos fracción un tercio. ¿Ok? Cierro mi paréntesis, le doy igual y me sale menos 18.4349. Ahorita vamos a ver por qué el valor no sale negativo. ¿Va? Menos 18.43. Y lo vamos a redondear a 2 decimales. Ya dijimos que estos son en grados, entonces le voy a poner en la calculadora de color gris. Lo mismo, le ponemos Shift, Tan, y ahora vamos a abrir unos paréntesis y le vamos a poner menos 1 entre 3, que es lo mismo que menos un tercio. Le doy igual y ahí está el mismo valor, menos 18.43 es el valor que nos está dando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos salió el valor negativo? Bueno, pues muy simple. Cuando tú mides un ángulo, lo haces en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, siguiendo esta flechita. Es un vector, pero nosotros vamos a considerar que es una flechita. Así se miden los ángulos. Si tú aquí a GeoGebra le dices mide el ángulo, le tienes que decir dónde empieza la medición, en el punto C. ¿Cuál es el vértice del ángulo? El punto A. Y dónde termina la medición, en el punto B. Y me dice ahí que ese ángulo mide 58.7 grados. ¿Ok? Esa es la forma de medir un ángulo de manera positiva. Cuando tú haces mediciones de ángulos en el sentido contrario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, estás haciendo una medición angular negativa. Pero yo medí 58.7 grados del punto C hacia el punto B. Y si yo midiera del punto B al punto C, me saldría el mismo valor, nada más que con el signo contrario, porque ahora esto es la medición en el otro sentido. Ahora, vamos a ver que efectivamente
el ángulo de referencia sea ese 18.43 grados. Vamos a concentrarnos en la ecuación de nuestra recta. Era esta. ¿Cuál es el ángulo de referencia de nuestra recta? ¿Será este de aquí? No, ¿verdad? Ese es el ángulo que se forma con respecto al eje de las X, pero no es el menor, es el mayor, 161.57. En realidad, el menor ángulo que se forma con respecto al eje de las X es este. Aquí inicia, aquí está el vértice y aquí termina, y espero que se alcance a ver, pero efectivamente el valor que nos está calculando es 18.43, tal y obtuvimos en nuestra calculadora. Hasta aquí ya terminamos con nuestro video, pero quiero ponerte un plus. ¿Qué hubiera pasado si el profesor te hubiera dicho, sí, pero yo quiero que me des el valor de ese ángulo en radianes? ¿Qué tendríamos que hacer para que nos lo diera en radianes? Pues nada más tendríamos que configurar nuestra calculadora en radianes. Voy a hacerlo únicamente con la calculadora Casio. Apretamos Shift, Mode y ahora configuramos nuestra calculadora en radianes, que es el número 4. Aprieto el 4 y ahora ya está configurada en radianes. Ahora le vuelvo a dar Shift, tangente inversa de menos, fracción, menos un tercio. Cierro los paréntesis, le damos igual y el valor va a ser diferente. Aquí nos había salido 18.43 negativo, aquí nos sale menos 0.3218. redondeado. ¿Y por qué nos sale un valor diferente? Porque ahora establecimos que nuestra calculadora haga los cálculos en unidades de medida angular radianes. Entonces, esos son los dos sistemas de medición angular esenciales. Yo creo que la forma más fácil de recordar la equivalencia entre esos dos sistemas angulares es que 180 grados equivale a el valor de pi en radianes, es decir, 3.1416 radianes. Ya sabes que aquí pues yo acostumbro a ponerle el aproximadamente igual, porque 3.1416 no es un valor exacto de pi, ¿va? Ok, pues hasta ahí con el video, nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.